Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy en mi canal, como lo indica el título que yo le puse a mi canal, que es Música y Libros, hoy nos toca el turno de un libro, de un cuento, más que nada de un escritor que a mí me fascina, eh, que es Edgar Allan Poe, Cuentos completos. Lógicamente quiero compartir con ustedes un cuento muy famoso de él, manuscrito hallado en una botella. Este, este cuento trata sobre varios temas, pero más que nada, eh, el primero de ellos, la teoría como que defendida por un capitán, John Cliff Simes, perdón, en el cual él defiende esa teoría que la Tierra es hueca. ¿M? eh, y que está abierta por los polos y habitable en el interior. Y el segundo tema de este cuento es que habla del buque, quizás ustedes lo conocen, el holandés errante, que es un buque que navega sin parar por los 7 mares y no encuentra como que no encontrara descanso. No encuentra puerto que lo pueda eh, dar su hospitalidad al buque, y es un buque que constantemente navega sin parar, como insatisfecho de encontrar un puerto que lo acoja, que le dé, como quien dice, cobijo, que puedan descansar sus tripulantes y demás. Sobre eso trata el cuento. O sea, por un lado, la teoría del capitán que indica que la Tierra es hueca, abierta en sus polos y que en su interior este, es habitable, y el otro, lo del buque, el holandés errante. Así que bueno, vamos a la lectura. Lógicamente, espero sus comentarios, si les gustó, si no les gusta Edgar Allan Poe, si les gustó el cuento o no les gustó el cuento. Lógicamente, espero sus devoluciones. Así que vamos a la lectura de este cuento. Nada tengo que decir de mi patria ni de mi familia. A ambas me hicieron extraños malos procedimientos y la acumulación de los años. Tuve el beneficio de una educación poco corriente, gracias a mi patrimonio y la inclinación contemplativa de mi espíritu. Me hizo apto para clasificar, según un método, todo ese instructivo material reunido y amasado por un estudio precoz. Las obras de los filósofos alemanes me proporcionaron sobre todo infinitos goces, no por admiración a su locura elocuente, sino por el deleite que, gracias a mis costumbres de análisis rigurosos, experimentaba sorprendiendo sus equivocaciones. Muchas veces se me ha reprochado el genio agrio y la carencia de imaginación. Me hizo célebre el pirronismo de mis opiniones. En realidad, me temo que una gran inclinación por la filosofía física haya llenado mi espíritu de uno de los defectos más frecuentes de este siglo, o sea, la costumbre de relacionar con los principios de esta ciencia las circunstancias menos susceptibles de semejante relación. Por tanto, nadie menos expuesto que yo a dejarse arrastrar fuera de la jurisdicción severísima de la verdad por los ignex fatui de la superstición. Ante el temor de que la increíble narración que voy a efectuar se considere como el frenesí de una imaginación cruda y no como la experiencia positiva de un espíritu para el que no existieron nunca imaginativas ensoñaciones, considero oportuno este preámbulo.
Transcurridos muchos años desaprovechados en un largo y lejano viaje, me embarqué en 18, en Batavia, en la rica y populosa isla de Java, para pasear por el archipiélago de la Sonda. Me embarqué como simple pasajero, ya que no me impulsaba otro móvil distinto de mi nerviosa inestabilidad, siempre tentadora como un mal espíritu. Aproximadamente nuestro barco desplazaba las 400 toneladas. Había sido construido en Bombay y llevaba un cargamento de algodón, lana y aceite de las Laquedivas. También llevábamos algún otro cargamento distinto de este azúcar de palma, cocos y unas cajas de opio. El navío había sido groseramente estivado y en consecuencia navegaba mal lastrado. Durante algunos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin más incidentes que el encuentro de algunos islotes, para engañar la monotonía de nuestra ruta. Una tarde, apoyado en la borda de la toldilla, observé una nube singularísima, aislada hacia el noroeste. Se distinguía tanto por su color como por ser la primera que tuvimos ocasión de ver desde nuestra partida de Batavia. Hasta la puesta del sol la examiné atentamente. Entonces se extendió de este a oeste, dibujando en el horizonte una línea precisa de vapor que asemejaba a una especie de costa muy baja. El aspecto rojo oscuro de la luna y el extraño carácter del mar no tardaron en distraer mi atención. El mar había experimentado un cambio rápido, pareciendo el agua más transparente que de costumbre. Se distinguía el fondo con toda claridad, y sin embargo, al arrojar la sonda, comprobábamos que nos hallábamos a una altura de 15 brazas. El aire se hizo intolerablemente cálido y se cargó de exhalaciones espirales parecidas a las que despide un hierro al rojo. Se dio toda la brisa con la noche y nos envolvió una calma absoluta, sin el menor movimiento sensible. Ardía hacia atrás la llama de una vela, y un cabello sostenido entre el pulgar y el índice caía recto, sin efectuar oscilación alguna. No obstante, como dijera el capitán, que no advertía síntoma alguno peligroso, y como derivábamos hacia tierra, nos tranquilizamos. Se cargaron las velas y anclamos. No se puso vigía de cuarto, y la tripulación, compuesta en su mayoría de malayos, se acostó sobre el puente. No del todo tranquilo, descendí a mi camarote. Tenía el presentimiento de que iba a ocurrir una desgracia. Todos aquellos síntomas que hacían temer un simún, pero cuando se lo dije al capitán, se encogió de hombros y me volvió la espalda sin contestarme. Como quiera que no pudiese conciliar el sueño, subí a medianoche a cubierta. Al pisar el último escalón me aterró un rumor profundo, semejante al que produce la rápida evolución de una rueda de molino. Y antes de que pudiera averiguar su causa, observé que el navío temblaba, sacudido con violencia. Un golpe de mar lo tumbó de costado, y la ola, al pasar sobre nosotros, barrió la cubierta. El mismo ímpetu del viento contribuyó a salvar
al buque, aun cuando se hundió casi completamente en el agua. Como quiera que quedasen libres sus mástiles, se levantó lentamente. Vaciló un momento bajo la violenta presión de la tempestad y por último se quedó como había estado. Me libré de la muerte de milagro, aturdido por el fuerte choque del agua. Al volver en mí, me encontré entre el timón y el codaste. Penosamente conseguí ponerme en pie y al mirar a mi alrededor, supuse que nos hallábamos en una rompiente, en cuyo abismo nos encontrábamos metidos, puesto que el torbellino del mar aquel era espantoso. Oí unos momentos más tarde la voz de un viejo sueco que había embarcado unos minutos antes que el barco abandonara el puerto. A gritos le llamé y tambaleándose acudió a mí. No tardamos en descubrir que éramos los únicos supervivientes del siniestro. Todo lo que se hallaba sobre cubierta, a excepción de nosotros dos, había sido arrojado al mar por la borda. El capitán y los marineros perecieron durante su sueño, porque el agua inundó sus cabinas. Nada podíamos hacer nosotros solos para salvar a la nave, ni tampoco nos dejaba en ello pensar la seguridad que teníamos de perecer de un momento a otro. Estrujados por el huracán, huíamos. El agua se precipitaba por las visibles brechas, pero no obstante, nos dimos cuenta de que las bombas funcionaban y que el cargamento no había sufrido demasiado. Durante 5 días y 5 noches enteras, en los cuales vivimos de porciones de azúcar de palma que conseguimos con gran dificultad en el castillo de proa, el barco continuó su huida con una rapidez incalculable ante las corrientes de aire que se sucedían espantosamente y que sin igualar el primer ímpetu del Simum eran, sin embargo, mucho más terribles que ninguna tempestad conocida. Durante los 4 primeros días, nuestra ruta, excepto pequeñas variaciones, fue la de sudeste, en dirección a la costa de Nueva Holanda. Al 5.º día aumentó el frío, ya que el viento procedía del norte. El sol, con un amarillento y enfermizo resplandor, ascendió unos grados en el horizonte, sin proyectar una luz franca. No se veía nube alguna, y sin embargo se enfriaba el viento. Se enfriaba y soplaba con violencia. Casi al mediodía despertó nuestra atención el aspecto del sol. En realidad, no despedía verdadera luz, sino una especie de sombrío y triste fulgor, sin reflexión, como si estuvieran polarizados todos sus rayos. Antes de que se hundiera en el turgente mar, su fuego central desapareció súbitamente, como si una inexplicable potencia lo hubiese apagado de pronto. Cuando se sumergió en el insondable océano, no era más que un disco pálido y plateado. Esperamos inútilmente la llegada del 6.º día, pero este día aún ha llegado para mí. Para el sueco no llegó jamás. A partir de entonces nos envolvieron las más espesas tinieblas. No nos era posible distinguir un objeto a 20 pasos del buque. Una noche eterna
nos envolvía y ni siquiera la aliviaba el resplandor fosforescente del mar, al que los trópicos nos habían acostumbrado. A pesar de que la tempestad continuaba rabiosa y enfurecida, nos dimos cuenta también de que no sentíamos ninguna apariencia de resaca ni de las cabrillas blanquecinas que nos acompañaron y sacudieron días antes. En torno nuestro, el horror y la oscuridad impenetrable y el negro desierto de ébano líquido. Lentamente se infiltraba en el espíritu del viejo sueco un supersticioso pánico, y mi alma se hundía en muda estupefacción. Abandonamos completamente las reparaciones y cuidados del buque, y abrazados al palo de mesana, mirábamos amargamente la oceánica inmensidad. No teníamos medio alguno para calcular el tiempo. No podíamos formar la más insignificante conjetura con respecto a nuestra situación, pero estábamos convencidos de haber derivado mucho más al sur que ninguno de los navegantes anteriores, y nos sorprendía no hallar el natural obstáculo del hielo. Cada minuto parecía ser el último, y cada ola la postrera que habíamos de ver. En realidad, solo por un milagro nos libramos de ser absorbidos por la marejada. Mi compañero hablaba de la ligereza del cargamento y recordaba la excelente cualidad del navío, pero yo, de antemano, había renunciado a la vida y melancólicamente me preparaba para morir. Nada podía detener más tiempo de una hora a la muerte, porque a cada nuevo avance del buque, aquel mar negro y prodigioso adquiría un aspecto más lúgubre y fatal. A veces, a una altura mayor que la del albatros, nos faltaba la respiración, y otras descendíamos vertiginosamente al fondo de un líquido infierno, donde parecía no existir ni el aire ni el sonido. Nos encontramos en el fondo de uno de esos abismos cuando un repentino grito de mi compañero hirió siniestramente la noche. ¡Vea usted! ¡Vea usted! ¡Dios Todopoderoso!, me gritó al oído. Una luz roja de tristes y sombríos resplandores flotaba sobre la vertiente del inmenso abismo en el que estábamos sepultados y dejaba caer sobre el buque un vacilante reflejo. Levanté la mirada y vi entonces un espectáculo que heló la sangre en mis venas. A una vertiginosa altura, precisamente sobre nosotros y sobre la misma cresta del precipicio, navegaba un gigantesco buque que desplazaría tal vez 4.000 toneladas. Aunque se hallaba encaramado en lo alto de una ola que tendría unas 100 veces su altura, parecía de mucha mayor dimensión que un buque de línea o de la Compañía de las Indias. Su inmenso casco era de un negro intenso, que no aclaraba ninguno de los habituales ornamentos de un buque. Una sencilla hilera de cañones devolvía la luz de innumerables faroles de combate que se balanceaban en el aparejo, reflejada en sus superficies pulidas. Pero lo que más agudizó nuestro asombro y horror fue verlo navegar con las velas desplegadas en medio de aquel mar sobrenatural y tempestuoso. Durante un momento de supremo horror, vaciló sobre el abismo. Tembló luego,
se inclinó y por fin se deslizó por la pendiente. No puedo comprender cómo tuve sangre fría para dominar el espanto. Retrocediendo cuanto pude, esperé impávido la catástrofe que debía aplastarnos. Nuestro barco no luchaba ya con el mar y se hundía de proa lentamente. Así pues, el gigantesco y misterioso buque chocó con esa parte del nuestro que se hallaba ya bajo el agua, dando como inevitable resultado el brusco lanzamiento de mi cuerpo entre el cordaje de su arboladura. Cuando caí, la nave tuvo un momento de reposo. Viró luego rápidamente y tal vez por esto, que produjo la confusión natural, hizo que mi presencia pasara inadvertida. No me costó gran trabajo escapar por la escotilla principal sin ser visto, y pude ocultarme en el rincón más apartado y oscuro de la cala. No sabría decir cómo ni por qué lo hice. Me indujo a ello un vago sentimiento de miedo que se apoderó de mi espíritu ante el aspecto de los nuevos navegantes. No recuerdo a raza ninguna que ofrezca aquellos caracteres de rareza indefinible y que pueda provocar tantos motivos de duda y de desconfianza. Apenas me hube ocultado, sentí un ruido de pasos. Un hombre pasó ante mi escondite. No pude ver su rostro, pero sí observar su aspecto general. Tenía todas las características de un ser débil y viejo. Bajo el peso de los años se doblaban sus rodillas y un constante temblor sacudía todo su cuerpo. Con voz débil y cascada, hablaba consigo mismo. Algunas palabras de un idioma incomprensible, mientras se afanaba en un rincón, revolviendo en una pila de instrumentos de extrañas formas y de cartas marinas en mal estado. Sus gestos y ademanes eran una mezcla singular de la torpeza de una segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Al cabo de un momento volvió a cubierta y ya no le vi más. Se ha apoderado de mi alma un sentimiento que no tengo palabras para expresar. Una sensación que se resiste al análisis, que no encuentra traducción posible en los léxicos pretéritos y cuya clave, me temo mucho, no pueda descifrarse en lo porvenir. Para un espíritu como el mío es un verdadero suplicio esta consideración. Tengo el presentimiento de que nunca podré revelar la significación verdadera de mis ideas. No obstante, en cierto modo es lógico, pero estas ideas resulten indefinibles, puesto que brotan de fuentes totalmente inéditas. A mi alma se ha incorporado un nuevo sentimiento, una nueva entidad. Hace tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este buque terrible, y los rayos de mi destino, según creo, se concentran cada vez más. Oh, gentes incomprensibles, sin verme pasan a mi lado sumidos en meditaciones cuya naturaleza no me es posible adivinar. Sería una gran locura
por mi parte ocultarme a ellos porque no pueden verme. Hace un momento pasé ante el segundo de a bordo. Poco antes me aventuré hasta el camarote del capitán, en donde conseguí medios para escribir lo que antecede y seguirá a esto. Tengo la intención de continuar este diario de cuando en cuando. Es cierto que no encontraré ocasión alguna de transmitirlo al mundo, pero por lo menos lo intentaré. En último caso, guardaré el manuscrito en una botella y la echaré al mar. Perdón. Un incidente me ha abierto la mente a nuevas reflexiones. ¿Son tales sucesos el resultado de probabilidades sin orden ni concierto? Me he aventurado a la cubierta y me he lanzado, sin llamar la atención, entre un montón de cabos y viejas velas en el fondo de uno de los botes. Mientras reflexionaba sobre la singularidad de mi destino, inconscientemente pasaba un cepillo lleno de brea por las esquinas de la vela rastrera que reposaba doblada a mi lado, encima de un barril. Ahora esa vela se contrae encima del barro y los inconscientes restos de mis movimientos se extienden por el mundo. Últimamente he hecho algunas observaciones sobre la estructura del barco. Aunque se encuentra muy bien armado, no creo que se trate de un buque de guerra. Tanto su arboladura como su tripulación rechazan esta idea. Sé perfectamente lo que no es, pero me es imposible explicar lo que es. Examinando la extraña y singular forma de este buque, sus colosales proporciones, su prodigiosa colección de velas, su proa severamente sencilla y su popa de un recargado estilo, creo a veces que la sensación de cosas del todo desconocidas cruza por mi espíritu, como un relámpago, y se mezcla siempre a estas sombras flotantes de la memoria el inexplicable recuerdo de antiguas crónicas extranjeras y de siglos muy pretéritos. Cuidadosamente he examinado todo el maderamen del buque. Está construido con materiales totalmente desconocidos para mí. Me parecen impropios para el uso al cual han sido destinados. Me refiero a su gran porosidad, considerada independientemente del natural desgaste, consecuente de una larga navegación por estos mares y de la podredumbre de la vejez. Tal vez se encuentre demasiado sutil la observación que voy a hacer, pero me parece que esta madera se parecería demasiado al roble español, si éste pudiera ser dilatado por medios artificiales. Releyendo la frase anterior, recuerdo el curioso apotegma de un viejo lobo de mar holandés. Es positivo, decía siempre que dudaban de su veracidad, como es positivo que hay un mar donde engorda el buque como el cuerpo viviente de un marino. Hace cerca de una hora he tenido la audacia de deslizarme entre un grupo de individuos de la tripulación. No se han dado cuenta de mi presencia, y aunque me encuentro en medio de ellos, ninguno parece tener el menor sentido de mi estancia a su lado. Como el que por primera vez vi en la cala, todos presentaban el aspecto de hombres viejísimos. Sus rodillas temblaban, débiles. La decrepitud había encorvado sus espaldas. La rugosa piel temblaba con el viento. Sus voces eran cascadas y opacas. Los ojos destilaban las brillantes lágrimas seniles y parecían huir con la tempestad sus grises cabellos. En torno suyo
por cualquier parte de la cubierta se encuentran esparcidos instrumentos matemáticos de formas antiquísimas y de empleo desusado. He hablado más arriba de la curvatura del ala del trinquete. En este tiempo, el barco, navegando con las velas desplegadas al viento, continuaba su terrible curso hacia el sur, sacudido y zarandeado por el más espantoso infierno líquido que haya podido concebir nunca el cerebro humano. He abandonado la cubierta porque no podía permanecer en ella. Sin embargo, la tripulación no parece sufrir lo más mínimo. Considero como un milagro de milagros que el mar no nos haya absorbido para siempre. Sin duda, estamos condenados a bordear eternamente la eternidad, sin hundirnos de forma definitiva en los abismos. Como las golondrinas marítimas, nos deslizamos sobre las olas, 1000 veces más altas y espantosas que ninguna de las conocidas. Y otras olas colosales levantan por encima de nosotros sus crestas como demonios del abismo, que no pudieran pasar de simples amenazas y a quienes les estuviera prohibido el destruirnos. He terminado por atribuir esta suerte perpetua a la única causa natural que pueda legitimar un efecto semejante. Supongo que el buque está sostenido por alguna fuerte corriente o remolino subterráneo. En su propio camarote, frente a frente, he visto al capitán, pero según esperaba, no me ha prestado la menor atención, aunque realmente nada a primera vista hay en él de superior o de inferior al hombre. El asombro que sentía al verle estaba impregnado de respeto y de supersticioso terror. Poco más o menos tiene mi estatura, es proporcionado y de robusto aspecto. Pero esta constitución no anuncia un vigor extraordinario. Lo más singular es la expresión de su rostro, la intensa, terrible y sugestiva evidencia de la vejez, tan entera, tan absoluta, que conforme le miro más, crea en mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco rugosa, parece llevar la huella de 1 millar de años. Sus cabellos grises archivan el pasado y sus ojos, más grises aún, son como sibilas del porvenir. El suelo de su camarote está cubierto de extraños volúmenes in folio, con cantoneras de hierro, instrumentos científicos fuera de uso y antiguos mapas de estilo completamente olvidado. Tiene la cabeza apoyada sobre las manos y su mirada inquieta y ardiente devora un pergamino que lleva firma y sellos reales. Como aquel marinero que vi por primera vez en la cala, hablaba consigo mismo, murmurando en voz baja algunas sílabas en una lengua extranjera. Aunque me hallaba muy cerca de él, me parecía como si su voz llegase a mis oídos desde 1 milla de distancia. Tanto el buque como su contenido están impregnados por el espíritu de otras épocas. Los tripulantes se deslizan como sombras de siglos sepultados. En sus ojos alienta la inquietud de ardientes pensamientos, cuando, al cruzarse conmigo, iluminan sus manos las luces lívidas de los faroles. Siento algo que no sentí jamás, aunque estuvo toda mi vida llena de la locura de las antigüedades, aun cuando me bañe en la sombra de las columnas ruinosas de Baalbek, Tadmor y Persépolis, tanto que mi propia alma concluyó por ser también una ruina. Cuando miro en torno mío, me avergüenzo
de los terrores pasados. Si la tempestad hasta ahora me hizo temblar de horror, ¿qué sensación y qué palabras para expresarla habría de necesitar ahora entre la batalla del viento y del océano? Batalla para la cual los vulgares conceptos de tornado y simún no pueden darnos la menor idea. Literalmente el buque ha quedado hundido en las tinieblas de una noche eterna, en un caos de aguas y de espumas, pero a la distancia circular de una legua aproximadamente, podemos advertir por intervalos y bien distintamente grandiosos bloques de hielo que ascienden hacia el desolado cielo como murallas del universo. Tal como había expuesto, la nave se halla indudablemente sobre una corriente, si así puede llamarse a una marejada que muge y aúlla a través de las glaciales blancuras y que en la parte sur produce el estruendoso rumor 1000 veces más precipitado que el de una catarata que cayese verticalmente. No es posible concebir el horror de mis sensaciones. No obstante, la curiosidad por desvelar el misterio de esta espantosa región es más potente que el terror y me reconcilia incluso con el aspecto odioso de la muerte. Indudablemente nos precipitamos en busca de un incomunicable secreto cuyo conocimiento no puede alcanzarse sino a costa de la vida. ¿Acaso esta corriente nos conduce al polo? Por extraña que parezca esta suposición, hay que rendirse a su evidencia. Sobre el puente, inquieta y estremecida, pasea la tripulación. Todos sus rostros tienen una expresión nueva, más parecida al calor de la esperanza que a la apatía de la desesperación. Como llevamos desplegadas todas las velas y el viento nos empuja, hay momentos en que el navío se escapa fuera del mar. De pronto, horror de horrores, el hielo que nos rodea se abre súbitamente a derecha e izquierda y damos vertiginosas vueltas en inmensos círculos concéntricos en torno a los bordes gigantescos de un grandioso anfiteatro, cuyos muros se prolongan más allá de las tinieblas y del espacio. Pero no me queda ya tiempo para soñar mi destino. Rápidamente los círculos se estrechan. Nos hundimos en el abrazo cada vez más apretado del torbellino y a través del horrible mugir del océano y de la tempestad, la nave tiembla y, oh Dios mío, se hunde. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó este cuento. Lo conocía, lo había leído hace muchos años, no me acordaba mucho. No sé si no hay tampoco alguna película de esto. Manuscrito hallado en una botella. Edgar Allan Poe, cuentos completos. Este libro se los recomiendo, a mí me costó conseguirlo. Si bien hay mucha bibliografía de Edgar Allan Poe, pero este me costó conseguirlo. Es un libro de casi no sé cuántas hojas, 1500 páginas, tiene todos los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Es un libro que yo siempre busqué y lo encontré. Es de Penguin Clásicos. Está muy bueno. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el cuento, haberlo compartido con ustedes y lógicamente espero sus devoluciones y comentarios. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.